Lo que vamos a revisar ahora está relacionado con los números enteros, tema que usted probablemente debe recordar de fines de enseñanza básica y principio de enseñanza media, puesto que ahí se inicia la parte que corresponde al álgebra. No es malo recordar todo este tipo de cosas, puesto que en lo relacionado con las operaciones con números enteros habitualmente surgen dificultades a nivel de primero o segundo medio. Veamos entonces qué es lo que nos depara ahora el trabajo y lo que tenemos en resumen para ahora. Como les decía, los números enteros. Los números enteros son en realidad una generalización del conjunto de los números naturales y habitualmente los tenemos como incluidos incluyendo en el conjunto de números naturales los números enteros negativos, el cero y los enteros positivos. ¿En qué instancia nosotros habitualmente utilizamos los números enteros? Habitualmente, por ejemplo, cuando tenemos que hacer referencia a ganancias, pérdidas, utilizamos los valores positivos, negativos, justamente para revisar este concepto. Las temperaturas positivas, las temperaturas bajo cero, están dadas en términos de números enteros. Un gasto, una ganancia, se estipulan dentro también de los números enteros y habitualmente se utilizan los signos positivo y negativo para esa situación. Pero lo que queremos revisar ahora en este breve tiempo es solamente el desarrollo de las operaciones con números enteros. Recordar las reglas de los signos, que habitualmente a lo mejor ustedes no deberían tener a estas alturas de la vida dificultades, pero nunca está de más revisar y recordar los ejemplos relacionados con esto. Bueno, veamos las operaciones. En lo que se relaciona con la suma y la resta de números enteros, no olvidemos que debemos trabajar siempre en función de recordar si los signos son iguales, son diferentes, y en función de eso dar la respuesta. Comencemos entonces con, tal como nos da el resumen ahí, comencemos con la suma y la resta. Veamos dos ejemplos muy simples, no vamos a avanzar mayormente en esto es muy breve. Tomemos un ejemplo sencillo, tomemos dos valores cualesquiera, dos cantidades de las cuales debemos reconocer, ¿no es cierto?, que el signo que se antepone al 7 o el que precede al 7 es un signo positivo, puesto que no hay ninguno, y el que antecede, ¿no es cierto?, al 9 o el que está antes del 9, evidentemente es un signo negativo. De tal manera que aquí tenemos dos números de los cuales estamos efectuando una operación, una suma algebraica, en la cual debemos considerar los signos. Los signos son diferentes y de acuerdo a la regla que ustedes tienen anotada allí, si los signos son diferentes debemos efectuar una resta, ¿verdad? Al 9 le restamos el 7, nos da como resultado 2. Anotamos el 2 y nos fijamos en el signo del número mayor. El número mayor, en este caso en valor absoluto, es el 9, luego ponemos entonces el signo que tiene el 9. El resultado entonces es 2 negativo. Esto lo podemos revisar entonces en términos de dispongo, ¿no es cierto?, de una determinada cantidad, debo abonar tal cantidad a ella y ahí tenemos un valor positivo o negativo dependiendo de la situación. Aquí podríamos decir, ¿no es cierto?, que tenemos una deuda de 9, menos 9, y debemos abonar 7 a esa deuda. Por lo tanto, ahora de la deuda nos queda un poquito menos ahora, nos queda solamente 2. Veamos entonces la situación ahora, qué sucede cuando enfrentamos un ejercicio en el cual los dos signos son iguales. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo a la instrucción que hemos dado o al resumen que allí aparece, signos iguales, efectuando esta operación, debemos sumar. Entonces hacemos la suma respectiva, el 10 le sumamos el 12 y el resultado es 22. Nos traemos el resultado, pero debemos señalar, ¿no es cierto?, que como estamos sumando dos cantidades negativas, el resultado es negativo. Tenemos una deuda de 10 y tenemos una deuda de 2. La deuda es más grande, entonces debemos efectuar la suma correspondiente. Fíjense que para estos casos no deberían los alumnos tener a estas alturas de la vida dificultades. Las dificultades se presentan habitualmente cuando aparecen operaciones combinadas con este tipo de números y que vamos a revisar seguramente en la parte que corresponde a la ejercitación de los números enteros. Veamos los otros casos, los que tienen que ver con la multiplicación y con la división. Tanto en la multiplicación como en la división vamos a considerar en ambos casos la misma regla de los signos. Vale decir que si queremos multiplicar números que tienen el mismo signo, vamos a encontrarnos un resultado positivo.
Si queremos dividir dos números con el mismo signo, nos vamos a encontrar también con un valor positivo. Si queremos dividir cantidades que tienen diferentes signos, el resultado va a salir negativo, lo mismo que la multiplicación de dos cantidades que son de diferentes signos, resultado negativo en ese caso. Me imagino que igual merece, ¿no es cierto?, la atención que debamos hacer un par de ejercicios, más que nada para recordar. En la multiplicación de dos números de igual signo, debemos recordar entonces que el resultado siempre nos va a quedar positivo. Signos iguales, el resultado del producto es positivo. Si efectuamos una división de dos cantidades con las mismas condiciones, se fijan, dos cantidades negativas, efectuamos la división, 70 dividido 7, eso es 10, y el resultado, como las dos cantidades son negativas, el resultado nos va a dar positivo. De la misma manera, si efectuamos las operaciones relacionadas con estas mismas operaciones, pero de distintos signos, las situaciones son exactamente iguales. Por ejemplo, si tengo un número con estas condiciones, uno positivo y el otro negativo, más por menos, como se dice, aun cuando es una división, el resultado nos va a dar aquí negativo. Y si tenemos un producto entre dos cantidades, supongamos 9 multiplicado por 81, el resultado aquí, al efectuar la operación, puesto que los signos son diferentes, también nos va a dar un resultado negativo. Estos son 729. Bueno, a la luz de esta idea, ¿no es cierto?, surge la posibilidad entonces de que cuando ustedes se enfrenten diferentes operaciones, tengan en cuenta estas normas y estas reglas de los signos. La mayoría de los ejercicios PSU en las cuales aparecen estas condiciones son ejercicios realmente muy sencillos. Sí, debo recordarles que aparecen a veces ejercicios combinados en los cuales aparecen las operaciones suma, resta, multiplicación, división, combinadas en sí. Entonces ahí hay que hacer la elección correspondiente. Las operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, división le dan prioridad a las operaciones de multiplicación y o división en primera instancia y luego las de suma o resta. En los ejercicios que tengamos que revisar del tema respectivo nos vamos a abocar a esa situación. Por ahora, basta por ahora con los números enteros. Como se pueden dar cuenta, es un tema bastante sencillo y les reitero, es un tema que usted debe traer ya conocido a nivel de primera enseñanza media. En los ejercicios PSU son aplicaciones que aparecen de las operaciones con números enteros, ya sea con letras, ya sea con operaciones en las cuales hay productos notables, etcétera, etcétera. Bien, nos veremos en una próxima oportunidad en la cual revisemos justamente estos ejemplos relacionados con los números enteros. Bien, de los números enteros ahora vamos a revisar los ejercicios que realmente tienen validez, puesto que son aquellos que aparecen en ejercicios tipo PSU, modelos de preguntas, en ensayos o en ejercicios de facsímiles de años anteriores. Veamos entonces los ejercicios que nos tienen propuestos, los vamos a resolver y no se olviden, ¿no es cierto?, que tienen que tener para este trabajo solamente 2 minutos para hacer el ejercicio, de tal manera que usted puede grabar el programa, ¿no es cierto?, detenerse en el instante en el cual el ejercicio está propuesto, resolverlo y verificar, ¿no es cierto?, si el resultado coincide con el que tenemos nosotros, que se supone que es el correcto, obviamente. Vamos entonces al primer ejercicio que tenemos propuesto aquí. Nos señalan aquí lo siguiente. La siguiente expresión, ya aparece una serie de operaciones allí con